en el campo de batalla. En diciembre de 1944, cuando las fuerzas aliadas se acercaban a Alemania, Adolf Hitler lanzó un último y desesperado ataque. La batalla de las Ardenas pasaría a la historia como la mayor y más mortal batalla de toda la guerra. Pero el mundo desconoce que un pequeño grupo de ingenieros de combate americanos, con poco o ningún entrenamiento de guerra, se hizo con las fuerzas de Hitler. Esta es la historia jamás contada de cómo un pequeño grupo de tropas sin experiencia ayudó contra todo pronóstico a cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esta es su historia. Alemania, 1944. Durante 5 largos años, la maquinaria de guerra de Hitler había causado estragos y arrebatado todo lo bueno. Su ejército, sin piedad alguna, esclavizó y acabó con la vida de más de 200 millones de personas. Pero en junio de 1944, al fin, Hitler fue desafiado en 2 frentes. Con los rusos avanzando desde el este, el desembarco aliado en Normandía anunciaba el comienzo del fin. Una a una se fueron recuperando las conquistas de Hitler. Primero Francia, y luego Bélgica y los Países Bajos. Sus ejércitos desmoronados se fueron retirando hacia su patria. Pero el destino le daría a Hitler una última oportunidad para salvar a su amada Alemania. Malditos ingenieros. ...1 de septiembre de 1944, Frente Occidental. Después de meses de duro combate, los avances aliados en Europa habían sobrecargado peligrosamente las líneas de suministros y había extenuado a los combatientes. Debilitados y desesperados por reagruparse, los ejércitos aliados se detuvieron. Tras las líneas del frente, un vasto complejo de grupos de apoyo trabajaba sin descanso para mantener el ritmo de los avances. No había grupo más aguerrido que el de los zapadores americanos, conocidos como los ingenieros de combate. Los miembros del pequeño escuadrón, 12 o 13 hombres, habían sido entrenados principalmente en la construcción y en algo de combate. Cosas como el funcionamiento de las metralletas y rifles y tácticas de pequeñas unidades. No perdieron mucho tiempo en eso. El coronel David Peregrine del 291 comandó a 200 hombres. Inteligente y ferozmente independiente, el grupo de Peregrine era novato en la guerra, pero experto en la peligrosa tarea de los explosivos y la demolición. Nos llamaron el batallón bastardo. Éramos temporales. Nos uníamos a cualquier grupo. Estábamos juntos, trabajábamos juntos y luchábamos juntos. Una niebla espesa, típica de la temporada, se instaló en los campos de batalla, obstaculizando aún más las líneas de suministro del frente. Aeródromo Snetterton Heath. Vuelos de reconocimiento aéreo aliados, fundamentales en la batalla, se cancelan al empeorar el tiempo. Atrincheradas y carentes de reconocimiento aéreo, las líneas del frente aliado se habían quedado cada vez más vulnerables.
Y un poco más allá del límite de sus líneas del frente, oculta en la espesa niebla de diciembre, acechaba una creciente amenaza. Hitler, desafiante y resistente hasta el final, aprovechó la oportunidad. Oculto y aprovechando que el frente aliado iba más lento, reunió a sus fuerzas e inició un atrevido plan para volver a cambiar el rumbo de la guerra a su favor. Secretamente, Hitler desplazó 250.000 de tropas y 4.000 tanques directamente frente a sus enemigos. El plan era lanzar un ataque sorpresa contra el debilitado frente aliado en un esfuerzo por abrir un paso a través del cual la unidad de asalto principal, liderada por el teniente coronel Joachim Peiper, avanzaría para hacerse con el importante puerto de suministros de Amberes. Con ese movimiento, el nuevo frente alemán acorralaría a 4 ejércitos aliados, privándoles de importantes suministros y deteniendo el avance occidental indefinidamente. Seguro de una victoria rápida que dividiría las... Creíamos que la guerra había terminado. Y tenían a los chicos dirigiendo aserraderos. La idea general era que la guerra había terminado. Así que hacían barcazas. Ellos también pensaban que la guerra había terminado. Pero entonces descubrimos que no. Sábado 16 de diciembre de 1944. La batalla que tuvo lugar hace más de 70 años todavía resuena en la cabeza de quien luchó y sobrevivió. Especialmente en la de los hombres del 291, los ingenieros de combate americanos. El 16 de diciembre empezó la batalla de las Ardenas. Sabíamos que iba a pasar algo, o no sabíamos qué. Estábamos sentados tiritando y esperando y mirando y esperando a que algo pasara. Desde el ferrocarril dispararon 2 proyectiles a la ciudad. El teniente Lorenz vino y dijo: los alemanes vienen hacia aquí. Aseguraos de tener el equipo necesario, dijo. Tenéis que llevar las minas con vosotros. El ataque sorpresa abrumó rápidamente a las finas líneas estadounidenses. Tras sufrir grandes pérdidas, los americanos se retiraron. En el sur, las unidades alemanas aislaron por el norte a las tropas de Patton y a las fuerzas británicas de Montgomery. Así, el teniente coronel Peiper podía avanzar entre las fuerzas aliadas y desplazarse hacia Amberes. Lo único que se interponía en su camino eran los ingenieros del 291. Al 291 le ordenaron entrar en Malmedy. Todos los demás se habían ido. Me atrevería a decir que no éramos más de 100 chicos y se suponía que teníamos que mantener la ciudad, protegerla a toda costa. A las afueras, Suponía que teníamos que mantener la ciudad, protegerla a toda costa. a las afueras de Malmedy. Montamos nuestras barricadas. Pusimos nuestros campos de minas. No teníamos ninguna o muy poca munición. Todo el mundo tenía sus M1. Teníamos 3 ametralladoras para cada compañía.
No estoy seguro de cuántos bazucas teníamos, quizá media docena. Cogimos todo lo que teníamos y montamos las barricadas. Defendimos la ciudad. Sabíamos que nos enfrentábamos a un montón de alemanes, pero no sabíamos cuántos, porque desconocíamos de dónde venían, cuántas tropas tenían. Sabíamos que tenían tanques y demás, ¿sabe? Siempre se corría peligro. Nadie en el grupo de ingenieros de Peregrine, ninguno de los 150, sabía que 4.500 soldados SS y 90 tanques, la punta de lanza del ejército de Hitler, se dirigían directamente hacia ellos. Nunca habríamos dicho, "Oh, no podemos hacer esto, larguémonos de aquí". Nadie se fue. El grupo siempre estuvo unido, de principio a fin. Superados en número y armamento, los ingenieros estaban a punto de entrar en una de las mayores batallas de David contra Goliat en la Segunda Guerra Mundial. Superados en número y armamento, los ingenieros estaban a punto de entrar en una de las mayores batallas de David contra Goliat en la Segunda Guerra Mundial. Diciembre de 1944. En los frentes de Bélgica, Francia y Luxemburgo se produce una importante batalla. Diciembre del 44, frente occidental. La batalla de las Ardenas había comenzado. La punta de lanza del ejército alemán, el grupo del teniente coronel Paipa, se apresuraba por alcanzar el río Mosa a medio camino de su objetivo. Berlín. Paipa se apoderó de la estación de Buchholz y capturó parte de una unidad estadounidense. Ejecutaron a los prisioneros. Paipa se hizo con un depósito de combustible estadounidense en Honsfeld y 190.000 litros de diésel. Ejecutaron a los prisioneros americanos. Paipa conquistó un depósito de combustible de Estados Unidos en Bühlingen. Ejecutaron a los prisioneros americanos. 17 de diciembre, Paipa se encontró con un pequeño grupo de la 7ª División Acorazada de Estados Unidos cerca de Malmedy. Puesto de mando del 291 a las afueras de Malmedy, 12:45 de la tarde. Sin poder contar con las comunicaciones, los ingenieros de combate del 291 se encontraban solos y aislados. El pequeño batallón no estaba al tanto de que la punta de lanza de un ejército que avanzaba hacia ellos estaba ya allí. Podíamos oír los disparos, pero no sabíamos qué estaba pasando. El coronel Peregrine subió para cobarlo, a ver qué pasaba. A las 11 de la mañana, sin saber qué ocurría, el coronel Peregrine se dirigió a Malmedy y al sonido de los disparos. Y encontró a 3 supervivientes. En ese momento fue cuando supimos qué había pasado. Malmedy, Bélgica. Cuando llegué allí, aquello no era más que un campo lleno de americanos muertos. Unos tipos iban cogiendo a los chicos americanos asesinados y los tiraban a la parte trasera de una furgoneta, apilándolos para sacarlos de allí. No me pareció muy bien. Perdón.
Entonces bajé allí y les dije, vale, ¿quién de vosotros quiere llevarse el primer tiro? ¿Qué quieres decir? Y digo, son soldados americanos. Tratarlos como se merecen. Perdón. Debe tenerse en cuenta la trascendencia de esta guerra, que es de vital importancia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos está en juego. Perderemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Solo importa la victoria final, no lo que cueste. Las bajas serán dolorosas, pero nosotros y nuestros aliados seguiremos luchando juntos hasta alcanzar la victoria final. Escuadrón de combate de Paipa. El asesinato de 84 prisioneros capturados por las SS alemanas había mostrado a los ingenieros las atrocidades de que era capaz el enemigo. Peregrine estaba en una encrucijada. Tenía por delante miles de tropas de las SS y cientos de tanques alemanes. Sus ingenieros del 291 eran una unidad de apoyo, no de combate. No tenían ni los medios ni los conocimientos para atacar. Pero Peregrine se dio cuenta de que el destino había dado a sus hombres una ventaja considerable: la geografía. El terreno entre Paipa y Amberes estaba cortado por multitud de ríos y arroyos que Paipa se vería obligado a cruzar por la necesidad de hacerse con depósitos de combustible en la ruta hacia Amberes. Y para conseguirlo, necesitaba que los puentes estuvieran intactos. Este sería su talón de Aquiles. Y así comenzó uno de los mayores juegos del gato y el ratón de la Segunda Guerra Mundial. El 291, por propia iniciativa, creó un plan que parecía imposible. Peregrine, intuyendo la ruta de Paipa, dividió a sus en pequeños escuadrones y los envió ante los vehículos blindados alemanes para minar y volar los puentes más importantes. El plan era retrasar a Paipa lo suficiente para que los ejércitos aliados se reunieran y se enfrentaran a las fuerzas alemanas antes de llegar a Amberes. Lo que hizo el coronel Green fue coger el toro por los cuernos y enviar gente a los puentes. Lo hizo por su propia cuenta. Nunca se le ordenó que tomara ningún tipo de posición de combate. Peregrine, por aquel entonces, había convertido su unidad en una unidad de combate, no de soporte. Sabíamos que era crucial parar el avance de los alemanes. Cogíamos todas las minas que teníamos y toda la munición. Cogimos nuestros fusiles y cada jefe de grupo dijo: tú ocupa esta posición, tú esa de ahí y tú aquella otra. Ves una columna de tanques acercándose por la carretera y eso te pone nervioso porque ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Solo tenemos un par de fusiles automáticos. Con solo esos dos fusiles automáticos, Peregrine mantuvo a la mayoría de su unidad en posiciones defensivas alrededor de Malmedy, donde creía que tendría el primer contacto con Paipa. Mientras los hombres del 291 esperaban la que parecía que sería su última batalla, Paipa fue hacia el sur en dirección a Stavelot en vez de Malmedy, donde se encontraba Peregrine. Peregrine no podía creerlo. Se alarmó mucho porque acababa de colocar un batallón de ingenieros en Stavelot, un punto importante para cruzar el río Amblève.
Esto dejaba al 291 con un solo escuadrón de ingenieros bajo el mando del sargento Chuck Hensel para demoler el puente de Stavelot. Un ejército de 4.500 hombres se aproximaba al primero y más importante de los puentes que tenía que cruzar. El escuadrón de Hensel esperaba los 13. En solo 2 días de batalla en las Ardenas, el ataque sorpresa de los nazis ya se acercaba a su primer objetivo: Amberes. El mal tiempo y la falta de reconocimiento aéreo obstaculizaba a los aliados, como había hecho el exceso de confianza. Era una mezcla fatal. Para frenar al Juggernaut alemán, el 291, un pequeño grupo de ingenieros con muy pocos explosivos, tenía que enfrentarse a la furia de 90 tanques Panzer. En Stavelot, Chuck Hensel y su escuadrón se apresuraban en preparar la demolición del puente de Amblev. Superados en número y armamento, sabían que no podían permitir pasar a Paipa y su gran convoy de soldados y tanques. Costara lo que costara. No te puedo explicar lo grandes que eran mis hombres. Cuando vives durante 3 años con 12 hombres como hice yo, les acabas conociendo. Y nunca se nos pidió que hiciéramos algo que no fuéramos capaces de hacer. Envió a un hombre a reconocer el terreno, al soldado de primera clase, Bernie Goldstein, para avisar si se acercaban las fuerzas alemanas por el sur. Por la zona más profunda de los bosques de Stavelot se acercaba el ejército alemán, listo para atacar. La batalla de las Ardenas, tercer día. El poderoso ejército alemán se acerca a Stavelot y su importante puente. En su camino solo se interpone un pequeño grupo de 13 ingenieros estadounidenses. Esa misma noche, Goldstein, armado solo con un fusil M1, estaba fuera cuando oyó el estruendo de los tanques dirigiéndose hacia Stavelot. Salió a la carretera en la oscuridad, miró al tanque que se acercaba y ordenó al convoy de 90 tanques de las tropas alemanas que se detuviera. La columna alemana se detuvo. Inmediatamente Goldstein corrió a la parte de atrás, frente a un equipo de bazucas. Hubo un lapso de 20 minutos en el que se escuchaba poco más que la marcha de los tanques. Entonces se oyó cómo los tanques retrocedían. Paipa tomó la decisión de que, como no sabía lo que encontraría en Stavelot, atacarían por la mañana, con la luz del día, mejor que por la noche. Se dieron todos la vuelta y se fueron. Si hubieran sabido lo que teníamos, habrían continuado hacia adelante. Por la mañana, una unidad blindada dirigida por el mayor Paul Solis llegó y tomó el control de la ciudad. Creyendo que el objetivo de Paipa nunca había sido Stavelot, sino un depósito de combustible cercano,
rápidamente envió el grueso de su fuerza a través del río para defender el depósito de combustible. Al creer que la ciudad estaba a salvo, Solis ordenó a los ingenieros que detuvieran la detonación. Quería que el puente se mantuviese intacto para que sus fuerzas pudieran volver. A los ingenieros que habían preparado el puente para destruirlo, no se les da instrucciones para hacerlo explotar. Pero Solis cometió un grave error al no destruir el puente. Paipa, como estaba planeado, atacó. Gracias a la decisión de Solis de no destruir el puente, Paipa cruzó sobre la estructura cargada de dinamita y aceleró hacia Amberes. Los ingenieros habían perdido la primera batalla contra Paipa en su juego del gato y el ratón. Para causar algún daño, tendrían que ser más audaces. Y con el tiempo en su contra, esto era exactamente lo que pensaban hacer. Aunque los aliados estaban desprevenidos ante la ofensiva, el éxito de la operación alemana se basó en la velocidad y la energía que hace avanzar cualquier máquina: la gasolina. Cuanto más pudiera el 291 retrasar el avance alemán, mayor era su probabilidad de tener éxito. Tenían que encontrar una manera fácil de llegar a Amberes. Teníamos que anticiparnos a sus posiciones para poder detonar puentes y colocar minas. A medida que avanzaban, teníamos que anticiparnos a sus movimientos. Se convirtió en un juego táctico de velocidad para ver quién llegaba antes. Paipa tenía que apresurarse para poder llegar al siguiente puente antes que Peregrine. Si destruían aquellos puentes, su misión se vería en peligro. Peregrine, adivinando la ruta de Paipa, envió 2 pequeños escuadrones hacia la ciudad de Trois-Ponts, con la esperanza de poder minar los puentes antes de que pudiera pasar Paipa. Las predicciones de Peregrine eran correctas. Sus escuadrones, superados en número y armamento, serían la única resistencia contra las despiadadas tropas de las SS, que hasta entonces parecían imparables. La mañana de aquel 18 de diciembre se demostró que Peregrine tenía razón. A las 11 de la mañana, el primero de los 90 tanques de Paipa retumbó en la ciudad de Trois-Ponts. Estabas allí sentado como cuando esperas a que marquen un de falta. Esperas el momento justo en el que un tanque vaya a pasar por allí y esperas que la carga esté bien conectada y que vaya a detonar bien. A medida que el primer tanque avanzaba hacia la primera barricada,
Los ingenieros dispararon una bomba anticarro que destrozó las orugas. Vi cómo el tanque llegaba al puente. Esperamos hasta que estuviese a medio cruzar y volamos el puente. De repente, en las mismísimas narices de Paipa, el puente principal sobre el Amblev se convirtió en una nube de escombros y polvo. Puente sobre el río Salm, a 1,5 kilómetros. Paipa aún tenía un as en la manga. Antes había enviado una unidad de infantería 1,5 kilómetros al sur de Trois Ponts. Cruzando por allí, se podía conseguir llegar a la zona de los Trois Ponts. Un oficial alemán se adelantó para inspeccionar el puente. De lo que no se dieron cuenta fue de que había un sargento del 291 en los arbustos con un detonador en la mano. La explosión resonó por todo el valle. A 1,5 kilómetros de allí, Paipa y sus tropas de las SS sabían que toda esperanza de una rápida victoria se había esfumado. Se oyó cómo Paipa, encolerizado, decía: «Verdammten Ingenieur», malditos ingenieros. Paipa pensó seguir adelante, directo a Amberes, sin dudarlo. Pensó que seríamos captura fácil, pero nuestro pequeño equipo aguantó. Simplemente pensamos, genial, hemos terminado. Siempre estabas preocupado por lo que pasaría después. Bueno, he sobrevivido a esta. ¿Sobreviviré a la siguiente? Los ingenieros no tenían tiempo para saborear la victoria. Paipa seguía arrasando hacia Amberes. Y una vez más, Peregrine tenía que inclinar su ruta y luchar contra el mal tiempo, carreteras pésimas y comunicaciones lamentables para anticiparse a él. Las fuerzas aliadas contaban con 85.000 hombres. Al final de la batalla, 20.000 habían perecido. Para las fuerzas de Estados Unidos, fue la mayor y más sangrienta batalla de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo final, el más duro, lo ha llevado a todos nosotros y las futuras generaciones de americanos debemos estar agradecidos. El objetivo principal de los alemanes era llegar a Amberes y cambiar el rumbo de la guerra de nuevo a su favor. Hasta entonces, la punta de lanza del asalto, unos 90 tanques, se había visto superada por un pequeño grupo de ingenieros americanos, el 291. Habían volado los puentes sobre los ríos Amblev y Salm, pero con los alemanes todavía activos, los ingenieros de las carreteras necesitarían un milagro para llegar allí antes que los tanques alemanes. Dirigida por el teniente coronel Joachim Paipa, la columna alemana se había visto beneficiar decisivamente su camino hacia el puente sobre el Lien. Río Lien, 4:45 de la tarde. Los 9 hombres del escuadrón de ingenieros terminaron de minar el puente. Éramos 7 en el partido. Ya teníamos 2 principios fundamentales. El primero, ser un partido. Señor Todopoderoso, nuestros hijos, el orgullo de nuestra nación, se encuentran hoy en una empresa poderosa. Una lucha por preservar nuestra república, nuestra religión y nuestra civilización, y liberar del sufrimiento a la humanidad. Guíalos, da fuerza a sus brazos, fortalece sus corazones.
El 18 de diciembre, tal como Peregrine predijo, el escuadrón de combate de Paipa llegó al río Lien. Al otro lado del puente se encontraban las carreteras libres de defensas hacia el Mossad y el premio de los alemanes, Amberes. Paipa solo podía contemplar impotente cómo la captura de Amberes que había planificado se convertía. El teniente coronel Joachim Paipa escapó a Alemania. Sin embargo, solo 800 de sus 7000 soldados de las SS sobrevivieron. Acabaría siendo juzgado en Nuremberg por crímenes contra la humanidad. En pocos días, el 291 se había convertido en una fuerza de combate. Frente a un Juggernaut alemán, utilizaron la velocidad y el ingenio para superar a la élite de las fuerzas de Hitler. Lo hicieron con desventaja en número y armamento, y aunque entrenados como unidad de soporte, se convirtieron en unidad de combate y le arrebataron la victoria a Hitler. Fue este puñado de ingenieros de combate derrapados quienes salvaron las Ardenas y evitaron la victoria de Hitler. No quiero decir que salvamos a todo el ejército de Estados Unidos, pero algo tuvimos que ver. No hubiera querido estar en otro grupo. Fuimos los ingenieros de combate más condecorados de toda Europa. No lo supimos hasta 60 años más tarde. Cumplimos con nuestro deber de servir a la patria. Le diría a cualquiera que era el mejor grupo del ejército. Nadie se quejó, nadie tenía miedo. Hicimos lo que debíamos. Sabíamos que cuanto antes les ganáramos, antes volveríamos a casa. La batalla de las Ardenas terminó el 25 de enero de 1945. La guerra en Europa finalizó 3 meses más tarde, el 7 de marzo de 1945. No sabemos cómo hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial si Paipa hubiera llegado a Amberes.